el Evangelio según San Mateo, capítulo número 24. Y yo quiero hablar de una de las señales más importantes que se está manifestando, todavía se está manifestando en la iglesia. Una de las señales que marcan un antes y un después en la iglesia, antes del arrebatamiento. Y está en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, unas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y voy a tomar allí parte del versículo 3 y 4. Y también voy a hablar parte de la parábola de las 10 vírgenes y referente a este tema acerca de esta señal. Tomaré también algunos versículos del Antiguo Testamento para poder completar el tema, y allí quiero utilizar algunos pasajes allí en el libro de las Crónicas, en el capítulo 18, que yo le cito estos pasajes para que usted tenga a mano su Biblia y podamos seguir el tema, ¿no? Así que vamos a ir al capítulo 24 de Mateo y le damos lectura, versículos 3 y 4. Dice: más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Preste atención. En esta versión que yo estoy leyendo, dice: tengan cuidado, y tal vez su versión dice mirad, ¿no? ¿Puede ser? Dice: tengan cuidado, dice, de que nadie os engañe. Amén. Tome su asiento. Yo quiero hacer un poco hincapié en esta advertencia que el Señor le hace a sus discípulos, pero también proféticamente lo está hablando a su pueblo, a la iglesia. Porque esa señal del engaño nosotros la hemos estado analizando un poco, ¿no? Como vamos ministrando la palabra y uno va indagando y buscando más el conocimiento. ¿Por qué el Señor habló tan directo sobre este punto del engaño? Porque nosotros miramos un poco la iglesia estas 2 o 3 últimas décadas y se levantó una ola de profetas y apóstoles. Cuando entramos en el tercer milenio, y allí comenzaron a fluir tremendamente profetas por todos lados. Y mucho pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios iba atrás de los profetas. Los profetas es parte de los ministerios de la iglesia, los 5 ministerios que se manifiestan dentro del cuerpo de Cristo. Pero una de las cosas que yo quiero que usted me siga atentamente y podamos hacer un análisis en esta mañana acerca de lo que yo le estoy diciendo. Yo hace un tiempo atrás comencé a rebobinar algunas palabras proféticas que se dieron en el 2019, terminando el 2019, a punto de entrar en el año 2020, el 2020, que fue el año que detonó sobre el mundo y paralizó el mundo, con esta pandemia del COVID-19. Y comencé a analizar un montón de profecías
que se dieron para el año 2020. Y ninguno de estos profetas que habló acerca de lo que venía sobre este año, sino hablaron muchas cosas totalmente diferentes. ¿Me está escuchando, no? Entonces, digo muchos porque entre ellos, a mí muchas veces me criticaron y me seguirán criticando porque yo fui una persona que nunca corro atrás de nadie. Yo conocí un evangelio a través del testimonio de mis padres, de un hombre de Dios que amaba a Dios, y él amaba a Dios de una manera muy personal, tenía una intimidad con Dios. Él se encerraba en su pieza y leía la palabra, oraba, y él tenía una intimidad con Dios. Y lo sorprendente era que estoy hablando de hace unas cuantas décadas atrás, ya por la década del 70, que yo comencé a entender algunas cosas después, pero analizar lo que él hablaba y cómo de dónde sacaba el conocimiento. Estoy hablando de aquel tiempo que no había lo que hoy tenemos. Hoy tenemos mucha facilidad para indagar cosas en la palabra, tenemos otros elementos, no como en aquella época. Allá solamente era rodilla y consagración y búsqueda de Dios, porque si no, no tenía revelación de Dios. Amén. Y mi padre, yo siempre digo, yo alcancé a ser un primario completo, pero mi padre ni eso tuvo, porque yo tengo su certificado de colegio y él alcanzó hasta el 3er grado. Y sin embargo, profetizó cosas que se cumplieron, tal cual las dijo antes de irse de esta tierra. Y se fue de esta vida, pero antes de partir él profetizó muchas cosas que yo las vi cumplir con mis ojos, y las estoy viendo hasta el día de hoy. Y ni una de esas palabras cayó por tierra, porque se cumplieron. Fueron cumpliéndose en los tiempos que Dios estableció, pero allí Dios habló a través de su vida. Pero él, para hacer eso, en su estado que él estaba, en su condición que él estaba en los últimos días de su vida, allá por el año 1976, fines del año 76, porque él agravó su estado de salud a mediados del mes de diciembre del año 1976. Y el 16 de enero del año 1977, un mes después, él estaba en una agonía continua porque ya los médicos lo habían desahuciado. Él terminaba sus días en nuestro hogar, él estaba ahí en su cuarto, estaba postrado. Él ya no comía ni bebía, no podía beber agua, todo licuado, porque tenía el esófago destrozado. Era un cáncer que tenía de muchos años, que Dios le había añadido vida a él, porque él vino cuando llegamos de Chile a Argentina, que entramos justo el día de mi cumpleaños, cruzamos la cordillera, entramos por San Martín de los Andes, entramos a Argentina. El 11 de diciembre, el día de mi cumpleaños, para que usted se acuerde, porque no se acuerda mucho de mi cumpleaños, entramos nosotros a Argentina. Fíjese, ¿no? Le hablo esto para que usted vaya entendiendo lo que yo le voy diciendo. ¿Sería casualidad? ¿Causalidad? El día de mi cumpleaños entrábamos a esta tierra argentina. Salíamos de Chile de una gran situación que habíamos pasado. Allí hubo un gran terremoto, tsunami, fue terrible. Nosotros vivíamos en la provincia de Valdivia, donde fue el epicentro del gran terremoto de 9 grados, 9.7 grados, fue algo terrible. La tierra saltaba, la tierra era, no que se sacudía como dice, hay un sismo, se sacude y se ve el foquito que se mueve. Vio que lo pasa en la televisión, se zarandea el foquito
y pasan por todas las... Bueno, cuando fue ese terremoto del año 60 en la provincia de Valdivia, en Chile, la tierra saltaba, era una cosa terrible, y se abría la tierra, parecía el fin del mundo. Nosotros vivíamos cerca de la cordillera y en ese momento, en ese gran terremoto, estábamos en la mesa con mi mamá y algunos de mis hermanos. Yo allí me acuerdo de algunas de esas cosas que pasaron, y cuando eso empezó a sacudirse la tierra cada vez más y más, mi mamá nos sacó afuera de la casa, era como una cabañita que teníamos, y allí en un árbol caído, mi mamá nos puso a todos allí, a uno de mis hermanos que hoy actualmente vive en Chile, tenía 7 u 8 meses él, y lo tomó en su brazo, y allí nos abrazó y comenzó a llorar y a encomendarlo en las manos de Dios. Y todo se desmoronaba, todo se sacudía. Estábamos solos, mis padres estaban en el campo trabajando con mi otro hermano, y allí los animales bramaban y se echaban alrededor nuestro. Mi mamá tenía unas vacas y algunos terneritos, caballos, esas cosas que mi papá tenía en el campo porque él trabajaba el campo y hacía su labor, sembraba. Y los animales, yo me acuerdo de eso, venían donde estábamos nosotros y se echaban y bramaban las vacas. Fíjense. Y cuando eso pasó, la tierra siguió temblando, después por 3 meses seguía sacudiéndose la tierra. Terrible. Entonces mi padre, cuando vio todo eso, todo lo que poco que le quedó lo vendió, estuvo 3 meses más ahí hasta que vendió todo, pero en esos 3 meses él comenzó a predicarle a la gente que vivía alrededor, porque la gente que estaba cerca de donde estábamos nosotros sabían que había un cristiano evangélico y lo buscaron a mi papá para que le hablara de Dios, porque era tanto el miedo que había en la gente, terrible lo que estaba pasando. En ese momento vino una tremenda enfermedad, moría gente, después el terremoto, cantidad. Nosotros perdimos 2 hermanitos que quedaron allí, y sabe que la gente corría de lugares lejanos, venía. Y mi papá les predicaba el Evangelio. Y empezó a venir gente. Mi papá no sabía qué hacer. Tenía un galpón donde guardaba lo que cosechaba en el campo, y lo terminó sacando todo lo que tenía allí, lo terminó siendo un templo. Y ahí comenzó a predicar y a hablarle a la gente y a hablarle lo que el Señor ponía en su corazón, y bautizaba como un arroyo que había cerca de allí, que venía de las montañas. Ahí bautizó mucha gente hasta que nos vinimos a Argentina, y esa gente la encomendó allí a un ministro, a un pastor, y bueno, y todas esas cosas que yo les cuento es para que usted entienda cuando uno recibe algo que viene de Dios. Y mi padre profetizó antes de partir de esta tierra y habló. Y yo le digo que no siempre uno tiene una palabra profética en el corazón, sino de Dios, que en ese momento visita el Espíritu Santo al hombre y le trae una palabra, puede hablar. Una palabra de Dios, no en cualquier momento, como yo he visto a algunos que me dicen, dame una palabra. Yo te puedo dar una palabra si no es de Dios, yo no te puedo dar. Yo te voy a predicar la palabra, pero una palabra directa me la tiene que entregar el Señor, como me ha pasado en oportunidad de aquí, yo ministrando, en un determinado momento recibir una palabra para alguien. Pero no siempre. Y lo hago con mucho temor de Dios, porque después que la doy, me queda una carga en mí. Y estoy orando y pidiendo a Dios para que eso le sea de bendición. Para que Dios le libre si algo viene. Pero me queda una carga sobre mí.
no es que yo lance una palabra, no, me queda una carga muy grande. Yo oro mucho para que eso sea transformado para bendición. Amén. Entonces Dios le dijo, ¿verdad?, a través de Jesús a ese grupo de personas que eran de los discípulos de él, que vendría un tiempo de engaño antes de su venida, del rapto de la iglesia. Y me puse a indagar un poco en la palabra porque yo soy una persona que paso horas, a veces sin darme cuenta, no me doy cuenta, y capaz que pasaron 2 horas y estoy en una punta de la Biblia, en otro dibujo, porque quiero buscar el conocimiento de Dios. Me apasiona. Entonces me voy a mirar un acontecimiento allí que ocurrió en los días del rey Josafat. El reino estaba dividido, el pueblo de Israel, allí estaba el reino del norte, el reino del sur, había quien reinaba sobre Israel y quien reinaba sobre Judá, pero era un solo pueblo, pero se había dividido. Y Acab en ese tiempo estaba reinando sobre Israel, y Acab era un hombre malo, era un hombre de corazón malo. Como muchos reyes, porque la mayoría de los reyes que gobernaron Israel, con excepción de David, hicieron lo malo delante de Dios. Llevaban al pueblo a la idolatría, adoraban a otros dioses, hacían cosas que a Dios no le agradaban. Y Josafat era un hombre que en algún punto de su vida, en un área de su vida, respetaba a Dios, tenía temor de Dios. No en todo, porque era medio desobediente. Yo cuando miro la historia de Josafat era medio desobediente en algunas cosas. Y si usted tiene su Biblia a mano ahí, fíjese lo que dice en 2 de Crónicas, capítulo 18. Yo te traje otra versión porque estaba mirando, desarrollando el tema y me gustó esta versión, pero usted tiene otra. Algunas palabras están dichas de otra manera, pero más abiertas, por eso usé esta. En el capítulo de 18 de 2 Crónicas, habla de Acab y allí habla de Josafat. Y ahí vamos a encontrar falsos profetas que le daban profecía a Acab. Y Acab, el rey Acab era perverso, era malo. ¿Se acuerdan que tenía Jezabel, como terminó la historia de Jezabel? En los días de Elías, todo eso, ¿no? Y este era un rey astuto, sagaz. Y sabía que Josafat estaba recibiendo mucha bendición de Dios. Y el reino de Judá había crecido, había sido bendecido, prosperado. Tenía ya un grupo grande de guerreros y había prosperidad y Josafat estaba reinando. Pero Josafat, como le dije, no era 100%. Había un poquito que, lo manejaba él. Como a veces en nuestra vida no le damos el 100% al Señor. Dejamos un poquitito ahí para nosotros. Hacemos la voluntad de Dios, un 70, un 60, un 80 por ahí. Pero dejamos un poquitito que hacemos nosotros y no le damos todo al Señor cuando decimos todo a Cristo, yo me rindo. Y decimos yo me rindo a Él, pero no le damos todo, le damos un porcentaje que a nosotros nos parece. Y a su nombre. Y bueno, a mí me parece que Josafat era así. Dice la Biblia que Josafat se hizo muy rico, dice en esta versión, y famoso. Lo que a todo el mundo le gusta, ser rico y famoso. Acá, ¿verdad que busca el hombre la riqueza y la fama, ¿verdad? Es algo que lo lleva adentro. Y dice, como había emparentado con Acab, ya se había entrelazado con él, con Acab, que era el rey de Israel, pero no era un hombre temeroso de Dios.
Se había involucrado con alguien que hablaba de Dios pero no lo obedecía a Dios. Y qué importante es ver con quién, ¿verdad?, nos unimos, con quién hacemos amistad, con quién nos habituamos a estar, porque es allí donde se nos pegan cosas que no son buenas. Es importante buscar hombres de fe, mujeres de fe, alguien que nos dé una palabra, alguien que nos lleve, que nos guíe, pero que sea honesto con Dios, con Él mismo y desinteresado, una persona que, o una familia o un matrimonio que realmente sea consagrado a Dios. Y dice que Josafat había emparentado con Acab, después de algún tiempo fue a visitarlo acá, en Samaria. Y allí Acab, cuando lo vio, le mostró un aprecio. ¿Por qué? Porque Acab estaba interesado en que Josafat se uniera más con él, porque tenía planes, tenía proyectos, pero que no eran de Dios. Entonces, ¿qué hizo el rey Acab? Dice que Acab, cuando lo vio venir, lo recibió y mató muchas ovejas y vacas para Josafat y para todo el séquito que lo acompañaba. Hizo una bienvenida, un agasajo impresionante. ¿Para quién? Para Josafat. El rey Acab hizo eso cuando vio venir a Josafat, el rey de Judá. Pero en el corazón de Acab estaba en que quería usarlo a Josafat para llevar planes y proyectos que tenía en su reino que no estaban en la voluntad de Dios. ¿Me va entendiendo ahora? A veces hay personas, hay una palabra para no sé quién, pero para alguien. Hay una palabra, recíbala. Hay personas que se le van a acercar a usted porque algún provecho quiere sacar de usted. Pero no son sinceras de adentro, ni hay honestidad adentro de su ser sobre lo que es su persona. Es una advertencia, no sé a quién. Pero a alguien seguro de los que estamos aquí es así. Alguien que parece que te aprecia mucho, que te valora mucho y que te ofrece mucho, pero por dentro tiene otros planes sobre tu vida. Ahí soltella la palabra. Y ese era el plan de Acab sobre Josafat. Y descubrió su corazón y dice la palabra de Dios que le habló a Josafat de una guerra que quería hacer contra Ramón de Galaad. Era su enemigo. Quería tomar a Ramón de Galaad, quería destruir ese reino. Pero él no podía hacerlo solo. Entonces, como sabía que Josafat tenía lo que él no tenía, dijo: ahora lo voy a involucrar a mi pariente. ¿Me está entendiendo? Y el rey tenía profetas. Dice la palabra de Dios. Entonces consultó y le preguntó a Josafat: ¿irá conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat le respondió: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo, iremos contigo a la guerra, le dijo. Pero antes, ahí aparece un poco la diferencia entre Acab y Josafat. Josafat, siempre que hacía algo, mal o bien consultaba a Dios. Y Acab iba hacia lo que a él bien le parecía. Entonces le dijo: estoy a tu disposición, le dijo, pero antes que nada le dijo: consultemos al Señor, dice en esta versión.
Y allí dice que el rey de Israel reunió 400 profetas y le preguntó. Acab tenía, ¿cuántos profetas? 400. Pero ninguno de estos profetas eran profetas que recibían palabra de Jehová. Porque Dios había permitido un espíritu engañoso en esos profetas que pensaban que lo que venía a ellos era de Dios, no era de Dios. Porque eran malos, no estaban bajo el temor de Dios. Su corazón estaba en otra cosa, no en las cosas que Dios quería que estuviera. Como muchas veces, ¿verdad?, se ha levantado un remanente de profetas, pero su corazón no está en las almas que no conocen a Cristo. Su corazón está en otra cosa, en multiplicar su ministerio, en crecer en número, en aprovechar la oportunidad de enriquecerse y de crecer. Porque hay tremendos predicadores que han crecido predicando el Evangelio de una forma terrible. Y el Evangelio no es para crecer económicamente. Dios te puede bendecir, Dios te puede hacer crecer, pero a la manera de Él, a la manera de Dios. No a la manera tuya de usar el Evangelio para crecer económicamente. El Evangelio no es para comercializar. No es para vender nada, el Evangelio no es para eso. Y durante décadas, no muchas, pero han pasado unas 3 décadas hasta ahora, y ahora se paró todo esto con esta pandemia, pero venía congresos y conferencias y congresos y tanta cosa que se hacía, donde se reunían miles y miles de hermanos en la fe. Los recitales donde las estrellas del cristianismo exponían sus canciones, vendían y su mercadería y recaudaban fortuna vendiendo sus canciones, ¿o no? Yo fui testigo en un congreso que me regalaron la entrada porque yo ni eso no la pagué, y como el que tenía que ir no pudo ir. Y justo en ese momento yo estaba de vacaciones, mi trabajo había tomado mis vacaciones y bueno, ir acá al Mar del Plata no tenía nada más que hacer que utilizar esa entrada que ya estaba pagada para ir a ese congreso, y fui al congreso. Y estuve allí y vi cómo venían a traer a los pies de esos cantantes dinero y ofrendaban. ¿A dónde iba su ofrenda? Lo digo con todo el temor de Dios. Yo creo que en un evangelio que es un evangelio santo, el evangelio son las buenas nuevas, son las buenas noticias, son la palabra que Dios ha puesto en el corazón del hombre por misericordia, porque ¿quién somos nosotros para recibir la palabra de Dios? Solo por misericordia, pero no para comerciar con esa palabra de Dios, sino para lanzar esa palabra para aquellos que están en tiniebla, que están atados al pecado, están encadenados en la maldad, están ciegos espiritualmente, y tenemos que predicar este evangelio de salvación y de arrepentimiento para que las almas conozcan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y puedan alcanzar la salvación eterna. Un día sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Para eso es el evangelio. Y para eso de gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar. Para eso es el evangelio, para anunciar las verdades eternas de Dios, no es para otra cosa. Pero en las últimas décadas ya se hacían congresos donde se hablaba de tantos profetas que iban a soltar palabra y palabra, y la gente corría, ¿verdad? Y a veces viajaba a otros continentes, a otros países, para poder ir a escuchar una palabra profética, cuando la palabra profética más segura es la que alumbra como un lugar oscuro, como una antorcha, dice, en el lugar oscuro, dice el apóstol Pedro. Es la palabra de Dios, el mensaje que Dios nos está dando para que podamos abrir nuestros ojos de la fe, de nuestro entendimiento, y comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén.
y a su nombre. ¿Cuántos se animan a dar un aplauso de alabanza? La palabra de Dios dice que los profetas le preguntaron, el rey de Israel acá reunió a los 400 y le preguntó, síganme, capítulo 18, verso 8 en adelante, segunda crónica, dice, allí los reunió a los 400 profetas y le preguntaron, ¿debemos ir a la guerra contra Ramón de Galaad o no? Dice en esta versión. Y le contestaron los profetas, vaya su majestad. Vaya su majestad, dice, en su versión, como dice, entregará. Dios lo entregará. Dios los entregará. Vaya su majestad, contestaron ellos, porque Dios los entregará en sus manos, pero Josafat no se conformó con eso. El rey de Judá dijo, estos son 400, están hablando todos lo mismo, y medio como que no, vio cuando usted hay algo que no encaja, que queda ahí, Dios no le cierra. Bueno, Josafat dijo, no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar. Le dio, en otras palabras, si estos 400 no les creo nada. Porque esos 400 estaban preparados para profetizarle al rey cosas buenas, cosas lindas. Como los profetas que muchas veces van, usted allá en los congresos y la gente corre a recibir una palabra profética, ellos están preparados para dar una palabra profética que a usted lo deje contento. Que usted siga siendo el mismo. Que no deje de hacer lo que está haciendo, no importa lo que haga, siga haciéndolo. Le lanzaron una palabra profética a usted y se va contento. Y ningún cambio hay en su vida. Y cuando hay una palabra profética verdadera de Dios, hay un cambio de adentro hacia afuera. Amén. El mentiroso no miente más. El tramposo no hace más trampa. Toda maldad, toda inmoralidad, toda corrupción que hay se va porque se arrepiente. La persona recibe una palabra que penetra en lo profundo del corazón. Amén. Y te quebranta. Y rompés tu corazón y llorás, y te quebrantás, y te humillás delante de Dios, y le pedís perdón, y no sabés qué hacer para remendar tu vida y poder restaurarte, y tu vida comienza a ser transformada. Amén. Gloria a Dios. Empezás a sentir dolor por las cosas malas. Empezás a sentir que aborrecés lo que Dios aborrece, y comenzás a amar lo que Dios ama. Cuando hay una verdadera palabra de Dios que penetra en lo profundo de tu ser, tu vida comienza a ser transformada. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Espíritu Santo. Amén. Y le dijo, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero dice el rey acá, pero me cae muy mal este profeta. Claro, ¿cómo no le iba a caer mal si este profeta le decía la verdad? Y por eso que muchos disparan a veces en la iglesia donde está, porque no querés recibirlo de Dios. Pero Dios te está diciendo a través de ese hombre que ese momento es el Espíritu Santo que está hablando, para que haya algo bueno en tu vida, en mi vida. Hay alguien dice que podemos consultar, dice, pero me cae muy mal, dice. Y en la versión de usted, ¿qué dice? ¿Cómo le cae? Hay aquí un hombre al cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco. Mas yo le aborrezco. O sea que el rey Acab no quería a ese profeta. Porque nunca le dice cosas lindas. Hay gente que le gusta que usted le predique bonito, lindo, que le guste, que el pastor le acomode con todo, la hermenéutica, la homilética que tenga, todo. Hay ministros que tienen, graduaciones y le van a dibujar un sermón y le van a poner un título a ese sermón y le van a adornar la palabra para que a usted le guste, para que usted se vaya contento.
Yo quiero que usted se vaya contento, pero quiero que usted abra su corazón y reciba la palabra, que viene de Dios, porque yo la recibí primero que usted. Porque la palabra la recibe el que predica primero. O sea que la palabra pasó por mí primero. Yo la recibí y me gozo en esa palabra. Porque esa palabra me endereza mi camino. Porque dice la palabra de Dios que por Jehová son enderezados los caminos del hombre. Entonces la palabra de Dios me endereza, me corrige mis defectos. Pero también se la tengo que entregar al pueblo de Dios. Para que cause el efecto que tiene que causar, para que usted un día cuando suene la trompeta, la cortina de los cielos se corra, ¿verdad? Y allí los muertos resuciten primero y allí volaremos para ir a la presencia del Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Nadie se pierde. Alabado sea Dios. Bendito el Espíritu Santo. Es lo que nosotros como predicadores anhelamos, que cuando venga el rapto de la iglesia, volemos con nuestro pueblo a la presencia del Señor. Amén. Y no se quiera la gran tribulación que va a venir sobre la tierra. El Señor es fiel. Entonces decía, acá nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastre, dice en esta versión. Se trata de Micaías, hijo de Amitai. Micaías es un profeta, pero nunca me dice nada bueno. Incluso allí a Micaías, antes de que le dé la profecía al rey, porque lo fueron a buscar, le dijeron que profetizara al rey, pero que se pusiera compatible con los 400 que habían hablado. Que no hablara otra cosa más que la que hablaron los 400 al rey. Qué tremendo. Y fíjese lo que dice Micaías, versículo 13. Pero Micaías repuso, tan cierto como que el Señor vive, te juro, le dijo en esta versión, que yo le anunciaré al rey lo que Dios diga, no lo que me dicen ustedes, lo que Dios me diga. No le importaba morir a este profeta, pero él iba a decir la verdad. Y hay predicadores que a veces tienen miedo de decir la verdad para que no tengan consecuencias, ¿verdad? En esta tierra a nadie le gusta que le digan la verdad, pero la verdad es la que nos salva, la verdad es la que transforma, ¿verdad? Y cuando le dio la palabra ahí, yo voy abreviando para no extender más, en el versículo 17, el rey Acab le dice a Josafat, no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres. No te dije, yo te dije que esto iba a ser. Y claro, pero ¿por qué? Porque el corazón de Acab estaba torcido. El corazón de Acab no estaba compatible con el corazón de Dios. Porque, ¿verdad? El corazón de Acab estaba fuera de los propósitos de Dios. Entonces, allí le mandó la palabra y le mostró Dios al profeta, ¿verdad? Al profeta Micaías le mostró lo que iba a suceder, le mostró todo antes de que soltara la palabra. Porque Dios, antes de que ocurra algo, cuando uno está en la voluntad de Dios, Dios siempre te habla, te lo revela antes, te lo muestra antes, te advierte. Porque Él no va a esconder nada. Cuando estás en comunión con Él, Él te va a mostrar todo antes que aconteça. Para que te levantes y ores, para que de madrugada le busques, para que comience a cambiar tu posición como cristiano, salir de una posición rutinaria y dejarlo rutinario y comenzar a buscar a Dios de corazón. Entonces ese espíritu de engaño que estaba operando porque lo había permitido, Dios lo había permitido, que entrara en esos profetas falsos. Usted lea tranquilo el capítulo 18 de Segunda Crónica, donde ahí permite Dios que ese espíritu de mentira entre en esos falsos profetas y hable mentira. Entonces, a través de eso vino el juicio sobre Acab, porque Acab va a la guerra por haber
escuchado el consejo de esos falsos profetas y no haber escuchado a Micaías, va a pelear, ¿verdad? Y lo pone y lo expone a Josafat, porque él sabía que lo iban a buscar a él para matarlo. Entonces le dijo: yo me voy a disfrazar, tenía todo preparado, me voy a disfrazar, vos seguí, vestite como rey, como siempre, vamos a la guerra, pero nadie va a saber a dónde estoy yo. Claro, él dijo: bueno, al que lo van a liquidar va a ser a este, no a mí. Pero resulta ser que no fue así. Dios cubrió al rey Josafat. Y allí los que fueron a atacarlos a ellos para matarlos, porque fueron en la guerra, fueron directamente a matarlos a los dos reyes. Pero fueron y lo vieron a Josafat en el carruaje real y vestido como rey, claro, fueron allí, pero la mano de Dios detuvo a aquellos adversarios y se dieron cuenta que no era el rey Acab, porque ellos querían la cabeza de Acab. Y lo dejaron aún vestido con las vestiduras reales. Dios guardó, y esos que fueron a matarlo fueron en busca de Acab, que estaba en otro lado. Y uno lanza una flecha, la lanzó por lanzar, y dice que ese dardo, esa flecha, impacta entre la armadura del rey Acab, que estaba disfrazado. Nadie sabía, pero esa saeta que fue lanzada a la aventura sin lanzarla directamente a él, lo buscó Acab y fue herido de muerte. Y al atardecer murió. Yo no sé si usted me va siguiendo, porque usted me está mirando. Estoy hablando del espíritu de engaño. Fíjese todo el engaño que había en el corazón de Acab, en el corazón de esos profetas. Y allí vemos la historia después de Josafat, de todo lo que él pasó. Pero yo lo que quería hacer hincapié para que usted entendiera cómo opera ese espíritu de engaño. Es un espíritu que aparece, sí, parece todo, está todo bien. Profetizaron, está todo bárbaro, todo bien. Pero resulta ser que después se da cuenta que eso no es verdad. ¿Cuántos ministerios han quedado en esta pandemia en el camino? ¿Cuántos de esos predicadores que reunían multitudes ahora no predican? Porque no les interesa, porque no pueden reunir multitudes delante de ellos y recaudar dinero, hacer pactos como hacían, ya no se puede. Entonces ahí es donde vemos que no hay amor hacia las almas, que tenemos que predicarle a aquellos que realmente están, ¿verdad?, en la presencia de Dios, aquellos que tienen que venir, porque uno tiene que hablar la verdad de Dios. El Evangelio es la verdad, la única verdad que puede salvar al hombre en esta vida. No hay otro camino, el único camino es Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. El único nombre, Jesucristo. Denle un aplauso a él. Entramos a la esencia del tema y vemos como allí esa señal que fue dada a sus discípulos antes, dice, del fin del mundo, como una de las principales, dice que nadie os engañe. Vendrán muchos, dice, usando mi nombre y dirán: yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Y bueno, y después las otras señales que siguen, ¿verdad? Y hablando de la venida del Señor, dice: en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, versículo 36. Estamos en Mateo 24, 36. Pero en cuanto al día y la hora de la venida del Señor, dice: nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Así que ¿cuántos hay que estar hablando de los tiempos que puede ser este año? No sabemos, solo Dios lo sabe. Pero lo que tenemos que sí saber es que debemos estar alerta. Y fíjense que antes de la parábola de las 10 vírgenes, el número 10 es un complemento de Dios. Por eso usó esa parábola. Pero antes de la parábola de las 10 vírgenes hace otra referencia, otra manifestación del Señor. ¿Cómo será
la venida del Hijo del Hombre. En el verso 37 dice que será como los días de Noé, como los tiempos de Noé. Y vamos al capítulo 6 de Génesis y nos damos cuenta que lo que vivió Noé en esos días son los días de violencia. Porque dice que había gran violencia en la tierra, en los días de Noé había violencia. Amén. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Cómo matan a las personas hoy en día? La violencia. ¿Cómo matan a un ser humano peor que un animal? Todos los días hay muertes, estamos hablando aquí en Argentina. Cantidad de personas que son asesinadas, mujeres, permanentemente que las secuestran, abusan de ellas, las descuartizan, las queman, hacen cualquier desastre. La violencia es una señal, como los días de Noé, los días antes de que el Señor venga. Estamos viviendo esos días. No saben qué hacer las autoridades, ya no saben qué hacer por la inseguridad que se está viviendo en todo el mundo, pero acá en Argentina es tremendo. Es una tremenda señal. Pero fíjense que habló de esta señal antes de la parábola de las 10 vírgenes, porque la parábola habla directamente de la venida del esposo. Amén. Y luego aparece la parábola, y vamos a mirar ahí el versículo del capítulo 25. Y dice que el reino de los cielos será, en esta versión dice, como 10 jóvenes, como 10 jóvenes solteras que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas insensatas y 5 eran prudentes. Las 5 llevaban sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto a sus lámparas. Está hablando esta parábola de la iglesia que va a estar viviendo antes del arrebatamiento. Una iglesia con 2 grupos de personas. Eso es lo que está hablando. Una iglesia que está, ¿verdad?, alabando a Dios, está compartiendo la palabra, estamos trabajando, pero dentro de la iglesia, no hablo, esto es un remanente de la iglesia en el mundo. Hay 2 grupos de personas en la iglesia de Jesucristo que estamos esperando el arrebatamiento. Y aún la menciona como el grupo de las insensatas. La persona que es irresponsable, quiere decir, que no tiene responsabilidad, que sabe que hay que hacer algo y no lo hace, como dice el apóstol Santiago, que es pecado aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sabe que tiene que orar de madrugada y no ora, ni de madrugada, ni al mediodía, ni a la hora del té, ni a la hora de la cena, no ora nunca. Sabe que tiene que tomar la palabra de Dios y hacerse un devocional, aunque sea de 5 minutos, y no lo hace. No toma la Biblia quedó a un costado, ¿no? Ya ni los cristianos ni la usan, ni los predicadores usan la Biblia. Usted ve los predicadores hoy en día, salen con su celular en la mano, la pantalla, y su bosquejo en la pantalla, ya no usan la Biblia. La tecnología nos va separando de cosas que estaban arraigadas en nosotros. La Biblia, la identidad que tenemos como cristianos cuando venimos a la iglesia con nuestra Biblia bajo el brazo y nuestro himnario que traíamos, ¿se acuerdan? Y caminábamos por las calles con nuestra Biblia, sacando el pecho, vamos a la iglesia. Ya no se ve ningún cristiano con la Biblia abajo del brazo. Y si la llevamos por ahí, la metemos en un bolso para que no se vea. Que nadie sepa que llevamos la Biblia. Cuando yo andaba en el camión en la empresa tenía 10, 20 Nuevos Testamentos. A mí me proveían cajas de Nuevos Testamentos de Gedeón. Y yo me llevaba un montón de Nuevos Testamentos porque en los momentos que tenía oportunidad ponía a leer ahí el Nuevo Testamento. Y algunos venían, porque siempre viene alguno a curiosear lo que está haciendo, y me decía, tomá el Nuevo Testamento. Le daba ahí.
lee conmigo. Fíjate lo que dice ahí, te da. Y ahí no hay repartir. Dame uno que me lo llevo a mi señora, dice, a un amigo, y le daba, y siempre estaba repartiendo. Qué importante la Biblia, amar la palabra. Tenemos que amar la palabra, hermano. Usted lo que ama, usted lo cuida. La palabra la tiene que amar. Usted ama la palabra y usted va a leer la palabra porque usted ama la palabra. Y cuando usted ama la palabra, usted va a comenzar a vivir lo que usted lee, lo que usted está estudiando la palabra. Usted va a comenzar a interesarse para hacer la verdad en su vida y va a comenzar a vivir la palabra. Y su vida va a ser transformada. Una vida apática en una vida eficaz, una vida activa espiritualmente. Usted va a comenzar a orar más, usted va a orar y le va a gustar, va a orar 10 minutos y luego le va a gustar y se va a quedar 20 minutos orando y usted no se va a dar cuenta cuando está los 20 minutos orando y va a terminar en 1 hora, me pasé de rodillas. Porque la oración engendra oración. Usted comienza a orar y cada vez va a orar más. Usted dejó de orar hoy, mañana le va a costar orar. Mañana le va a costar orar y pasado directamente no va a orar. Usted hoy no leyó la Biblia y mañana me olvidé, ayer le costó y el otro día no la va a agarrar la Biblia. Y se le va a hacer un hábito no leer la Biblia. Va a leer cualquier cosa. Va a estar horas con el celular mirando ahí. Se le va a pasar la hora. Pero no va a pasar un tiempo con la palabra. La insensatez, la negligencia en lo que está hablando del grupo de las 5 que eran insensatas, eran necias. Y iban a hacer lo mismo que las otras 5, prudentes, porque ambos grupos iban a hacer lo mismo. ¿Qué iban a hacer? Iban a esperar al esposo. La iglesia, ¿qué está haciendo? Estamos esperando al esposo. Y debemos amar la venida del Señor, no como algunos que por ahí le da miedo cuando el pastor habla del rapto, cuando habla de la gran tribulación, cuando habla de los juicios, no quieren escuchar porque siempre el pastor habla esto. Porque uno ama la venida, yo amo la venida del Señor. Ojalá tuviéramos la experiencia de ir al arrebatamiento de la iglesia. No sabemos cómo vamos, pero el Señor va a venir sorpresivamente. Por eso digo que sería como los días de Noé. Tiempos de violencia. Estamos viviendo tiempos de violencia. Dice que estas jóvenes virgen, dice acá, estas jóvenes, tomaron, dice, sus lámparas, símbolo de la vida externa, de lo que se ve, de la apariencia. Dentro del pueblo cristiano, todos somos cristianos. El tema es cuando salimos y vivimos la vida normal, cada uno de nosotros, cómo es nuestro comportamiento como cristianos, cómo vivimos, cómo hacemos nuestra vida, lejos de la iglesia, lejos del pastor, los líderes, la congregación. Es allí donde tenemos que ver cómo es nuestra vida. Tomaron sus lámparas, todos tenían lámparas, pero las prudentes, aquellas que tienen el conocimiento de Dios, está hablando de aquellos que tienen temor de Dios, no solo tomaron sus lámparas, sino que tomaron allí la vasija para tenerla vacía. No, la tomaron para tener una reserva de aceite, para que esa lámpara que en un momento se iba a comenzar a menguar la luz porque se iba a terminar el aceite, ellos tendrían la provisión para que siempre esa lámpara estuviera completa de aceite y pudiera dar buena luz. Hay miles de cristianos que estaban solamente con la lámpara y no tenían su vasija, su vida consagrada, su vida llena de la unción del poder de Dios. Y entró esta pandemia en el mundo que paralizó al mundo entero. Hay muchos cristianos que pensaron ya, todo terminó, no. Estamos viviendo en medio de una pandemia. Estamos predicando en medio de una pandemia.
Estamos predicando en medio de algo que vino sobre la tierra, ¿verdad? Y está aniquilando, está matando a miles de personas. Y ahí en medio está la iglesia. Pero la iglesia, no toda la iglesia tiene la vasija, su corazón con la unción, con el poder del Espíritu Santo. No toda la iglesia está preparada en este momento de pandemia. No toda la iglesia, por eso hay tanta lucha espiritual, hay tanta desesperación en la calle y vemos a un cristiano que están desorientados y que tienen miedo y tienen temor a todo porque no han tomado consigo la vasija con aceite durante todo este tiempo antes de la pandemia. Y siguen estando con su lámpara, algunos ya apagada totalmente. Otros ya la lámpara penita, está dando, veo la luz y ya ni siquiera brilla. ¿Se acuerda cuando cantábamos ese coro que dice, brilla en el sitio donde estés? No lo cantamos también. Bueno, las 5 vírgenes prudentes tomaron consigo sus lámparas y también tomaron las vasijas, ¿verdad? Gloria al Señor. Así dice la palabra de Dios, se abastecieron de aceite, capítulo 25, 4. Llevaron las vasijas de aceite, dice en esta versión, junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar a todas le dio sueño y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un grito, ahí viene el novio. Y salieron, dice, a recibirle. Entonces todas las jóvenes se despertaron, estaban dormidas todas, y se pusieron a preparar su lámpara. Y las insensatas dijeron, danos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Qué triste cuando venga el Señor. Qué desesperación. Qué terrible. Será ese momento si nos encuentra desprevenidos. Y ellas dijeron no, porque así no va a alcanzar a nosotras, no nos va a alcanzar a nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden. Versículo 9. Vayan a los que venden el aceite y compren para ustedes mismas. Dice, pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. El Señor va a llevar a su iglesia a las bodas del Cordero. Y será una gran fiesta. Y será algo que nunca jamás se nos pasó por la mente estar en un lugar así. Y solamente estarán en ese lugar aquellos que se prepararon con sus lámparas encendidas y tenían su corazón lleno de la palabra de Dios, lleno de la unción, lleno de oración, lleno de la bendición del cielo. Cuando suene la trompeta, volaremos para ir con el Señor, pero solo aquellos que tienen su vasija llena del aceite, de la unción y el poder del Espíritu Santo. Den una aplauso. Aleluya. Gloria al Espíritu Santo. Y le dijeron las otras, Señor, Señor, suplicaban, ábrenos, golpeaban, como le golpearon la puerta a Noé, ¿se acuerdan? Cuando se cerró el arca y desesperados dañaban el arca, habrán quedado las uñas marcadas ahí, de cuánto que quedaron bajo el agua. Y el agua brotaba del abismo y caía del cielo y el arca empezó a flotar, y arrayaban el arca y nada. Así va a ser cuando el Señor venga a levantar a su iglesia. Volarán los que están preparados. Alabado el Espíritu Santo de Dios. Y le dijo el Señor, no las conozco. No las conozco. Qué tremendo esto, hermano. Por tanto, agregó Jesús, en el versículo 13 dice, manténganse dormidos. Manténganse despiertos.
porque no sabéis ni el día ni la hora. Póngase de pie. ¿Sabe cuántos con esta pandemia están dormidos? Están dormidos. Le tenés que mandar un mensaje, le tenés que llamar. Yo no sé, tenía ganas de hacer señales en humo o algo como para... No sé qué hacer acá, inventar algo. Estamos, que vean el humo que se hace acá, el que está acá al lado nuestro, toca la campana ahí. Estamos aquí, iglesia. Yo quiero estar despierto. Levante su mano, ¿sí? Y si usted me está escuchando a alguien que nos sigue en nuestras prédicas, allí también levanta tu mano. Decirle, quiero estar despierto. Quiero estar despierto espiritualmente. Quiero ver con mis ojos espirituales tu gloria, tu presencia. Quiero ver cosas sobrenaturales que no las puedo ver con mis ojos humanos, pero a través del Espíritu puedo ver tu gloria. Puedo ver, Señor, como vio el profeta Isaías allí en el capítulo 6, a aquel que estaba sentado en el trono, los ángeles ardientes, los querubines que estaban alrededor del trono, decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Los cielos están llenos de tu gloria. La tierra, tu alabanza, todo lo que veía el profeta, la gloria de Jehová, ¿verdad? Que podamos ver con nuestros ojos las cosas espirituales que son eternas, que podamos ver las maravillas de Dios a través de la palabra, a través de nuestra adoración, nuestra alabanza. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En esta hora el Espíritu Santo está despertando a la iglesia, está sacudiendo a la iglesia, porque sabe que se acerca la hora de la trompeta. Sonará la trompeta en los cielos, el Hijo del Hombre vendrá a levantar a los escogidos de los cuatro ángulos de la tierra. El Hijo del Hombre viene en gloria, en poder, en las nubes del cielo, allí a esperar a su amada iglesia. Amada mía, perfecta mía, paloma mía, dice en el libro Cantar de los Cantares. Allí está dando una expresión de la amada de la iglesia, de la esposa del Cordero, aquella que estará en las bodas, donde millares de ángeles, arcángeles, querubines, serafines adorarán el trono del Rey de Reyes, Señor de señores. Y allí estará la iglesia vestida de lino fino en las bodas del Cordero, con el esposo, el amado. ¡Aleluya! Gloria al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo. En esta mañana se rompan las cadenas del pecado, se rompan las ataduras del diablo, se quebrantan los yugos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Diga al débil: fuerte soy. Gracias, Padre, bendice a tu pueblo, a toda persona que nos está escuchando, bendícela en este día, en el nombre de Cristo.